Cualquiera puede pensar que para conseguir un sonido de guitarra enorme como los grandes guitarristas de rock, Angus Young, Jimmy Page o Jimi Hendrix, necesita dominar acordes complejos. Pero la verdad es que si te enfocas en acordes sencillos y efectivos con algún que otro truco, puedes llegar a conseguir un sonido de guitarra excelente. Fíjate en este ejemplo. El origen de este riff es el clásico rock and roll blues con la quinta, sexta, séptima. Pero fíjate que en lugar de estirar tanto la mano izquierda, y más cuando nos vamos a esta posición, porque en el traste 2 de la quinta cuerda tenemos si, aquí tenemos su quinta, aquí tenemos su sexta y aquí tenemos su séptima, y queremos jugar con la séptima menor y esa sexta. Esto es muy complicado, este juego, así que lo que hacemos es que buscamos esos intervalos en la cuerda de abajo para no tener que estirar la mano izquierda. Es decir, pisamos con el dedo medio la tónica, sí. Ahí tenemos su quinta, pero es que aquí en la cuerda de abajo, en el traste 2 de la tercera cuerda, tenemos su séptima menor, o séptima en el blues y en el rock. Y en el traste 1 la sexta. Por eso, si queremos jugar con el 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, octava, es mucho más sencillo y más práctico, ¿has visto? ¿Has visto? Y esto sirve para cualquier grado o cualquier otro acorde. Aquí en mi, busco la nota de mi en la quinta cuerda. Pues así. ¿Qué intervalos son? Exactamente los mismos, porque las figuras son transportables en la guitarra. Como ves, un truco bastante inteligente que utilizan los grandes guitarristas de rock. Y esto es solo un pequeñísimo fragmento de lo que puedes encontrar en nuestro nuevo curso 50 ritmos rock. Un curso de más de 8 horas de contenido al que puedes sacarle partido durante años que hemos grabado aquí en Chachi Guitar. A través de estos 50 ritmos no solamente vas a aprender el lenguaje rítmico del rock, sino que además vas a ganar una gran solidez tanto rítmica como técnica. Aprender a tocar bien guitarra rítmica no implica solo tocar acordes de quinta, sino mantener el pulso, conocer inversiones, apagados de cuerdas, acentos y mucho más. No se trata de memorizar los ejercicios tal cual nota a nota, sino de entender por qué funcionan esos ritmos, qué es lo que está pasando en todo momento. Y por eso Ignacio y yo hacemos tanto hincapié en las explicaciones claras y detalladas para que lo entiendas y lo apliques en tus propias composiciones, ya que son 50 ejercicios que te van a servir de inspiración para que desarrolles tu estilo propio. Con esta mano estoy tapando aquí las cuerdas de abajo y con esta gradualmente voy poniendo y modulando un poco el sonido del apagado de palma. Exactamente los mismos acordes, pero ahora atacamos de una forma más suave, más sutil. ¿Ves? Lo voy a hacer suave. El la. El si. Y para que todos estos conceptos te queden súper claros, no solamente tenemos las explicaciones, sino que al final de cada lección hay una práctica a 3 velocidades para que puedas practicar tocando con nosotros.
En definitiva, el objetivo es que te conviertas en un guitarrista que sepa hacer sonar esos acordes como los grandes discos de rock, que desarrolles el lenguaje rítmico de la guitarra rock y que sepas enfrentarte a cualquier canción de rock con seguridad y con criterio. Claro que sí, nos vemos dentro.